¿Qué onda, Rafa? Buenos días. Buenos días, Rafa. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? También aquí andamos, aquí andamos. Me da Con todo el gusto. ánimo, si es todo correcto. No está bien. ¿Cómo está Orlando? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro, profesor. Ya están bien contentos porque es viernes, va, chavos. Así es, así es. Buenos Ya días, mi listo compañero para allá Orlando. nuestras novias Buenos y días, compañero Rafael. todo a gusto. A las amigas, a los amigos. Como Pues debe esto es de. bueno. Tan jóvenes. Vamos a ver quién se conecta ahora. Irresponsables, profesor. Qué caray. ¿Y qué va a hacer usted en su fin de semana, profesor? ¿Qué voy a hacer cuando? En su fin de semana. Eran los Tigres. Como debe de, ¿verdad? Con una Así carnita. es. Pues ahí vamos. Vamos a ver ahora lo que es la unidad 6, que la unidad 6 nos viene hablando de lo que es la inserción sociolaboral como proceso educativo. Estamos en orientación vocacional, ¿verdad, profesor? Es orientación vocacional, así es. En la inserción sociolaboral debe de entenderse, como un proceso más bien transitorio. O sea, que al menos durante un periodo de tiempo, un proceso que infiere en la calidad de vida de la persona. Por ello, no es de carácter puntual, lineal o determinada, porque no se limita exclusivamente a los aspectos ligados estrictamente con el empleo. O sea, que los factores que la facilitan o dificultan proceden esencialmente de la formación, del ambiente y o las variables personales, implicando no solo un cambio de roles, sino también de las relaciones, de las rutinas e incluso del propio autoconcepto. ¿Qué pasa con esto, jóvenes? Que muchas veces entramos a trabajar y a veces nos decepcionamos rápidamente cuando entramos a trabajar. ¿Por qué? Porque a veces no nos cumplen lo que nos prometieron en el trabajo, o a veces hacemos muchas cosas y no estamos acostumbrados o nos hacen muchas exigencias y entonces la gente no aguanta o las responsabilidades que nos están exigiendo. Entonces,
Acuérdense que es trabajo, todo trabajo cuesta trabajo, entonces tenemos que estar preparados para todo, ¿verdad? Hay que echarle ganas, tenemos que salir adelante y luego proponernos, yo puedo eso y más. Nada más que cuando sí no cumplen, ahí sí da mucho coraje, ¿verdad? Porque ¿para qué te dicen algo que no se va a hacer? Entonces, luego se habla sobre los centros y los agentes de inserción que han de implicarse en una acción más compleja que simplemente la de la formación. O sea, deben conseguir la apertura de perspectivas para la acción social, entendida como el canal mediante el cual se desarrolla en las personas y en la comunidad un espíritu emprendedor para generar cambios. Asimismo, implica la interacción de intereses, necesidades comunes dentro de lo que es la organización social. Para conseguir abrir expectativas de acción social, Romero, que era un psicólogo o un orientador en 1996, describe una serie de destrezas, habilidades y actitudes y conocimientos que los sujetos deberían de llevar a contemplar con la ayuda de un agente de inserción. Y estos giran en torno a su autoconocimiento, autoevaluación y autoestima. O sea, el perfil profesional, la historia personal, los rasgos de personalidad, la motivación que tengamos profesional y las habilidades ocupacionales. Otra es el mercado de trabajo, o sea, las familias profesionales y grupos ocupacionales en relación con las exigencias laborales. Otro punto importante es el proceso de toma de decisiones, teniendo en cuenta el contraste entre el deseo y la posibilidad. Otro punto son sus proyectos profesionales y proyección personal. O sea, su empleabilidad, los hábitos de trabajo, búsqueda y mantenimiento de empleo, autoestima profesional y adaptación a la movilidad. Y la socialización conjuntamente con la comunicación. Hay que hacer trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. Si se logra establecer la calidad de vida como medida multidimensional de la inserción,
los sujetos tienen más posibilidades de insertarse en el trabajo como con un espíritu motivacional o emprendedor, más bien, incidiendo no solo en el trabajo, sino en su propia persona y en los demás ámbitos que le rodean. A esto posibilitando que sea más autónoma ante la toma de decisiones y por consiguiente más hábil y con más recursos frente al cambio. Los procesos de inserción sociolaboral tienen lugar a dos niveles: el macro o contexto, donde las personas realizan el tránsito, o la ocupación, el mercado laboral y tejido social. Y el micro, referido a las personas en sí. Aquí la persona viene o constituye el vértice de la intervención, mientras que el mercado laboral y el tejido social son los dos referentes recursos para poder facilitar el logro de los objetivos. En referencia a la ocupación. En cada uno de estos niveles se deben integrarse el diagnóstico y las demás estrategias orientadoras. Para realizar una labor adecuada a nivel macro, el orientador debe estar en contacto con los profesionales de servicios de empleo, administradores o administraciones automáticas y locales, consejos comerciales, puntos de información, institutos municipales de empleo, etcétera, y organizaciones empresariales. También organizaciones de carácter confederativo e intersectorial que puedan proporcionar información sobre cursos y asesoría en material laboral. Y también hablar de los servicios sociales, que son los departamentos de trabajo, de educación, de acción social y ciudadanía, organizaciones sindicales, etcétera. Estas organizaciones, además de gestionar planes de formación y orientación derivados a las políticas, derivados de políticas activas de ocupación, que nos proporcionan? Nos proporcionan una información referencial sobre la dinámica del mercado de trabajo, donde entran las características y sectores de actividad, las fluctuaciones de mercado, las dinámicas del desarrollo,
y sobre la relación entre la oferta y la demanda del trabajo, también permiten conocer la evolución del mercado de trabajo y las características y los indicadores de cambio específicos relacionados con las posibilidades laborales de los usuarios. Ahora, es claro que esta información permite al profesional valorar las posibilidades de inserción de los sujetos y a la vez detectar problemáticas específicas de determinados colectivos. Además, el contacto con el tejido social posibilita mediar entre los inputs y recursos que una determinada comunidad establece. Y entre las personas, a partir de identificar los recursos materiales y humanos de la zona o del sector para su mejor aprovechamiento, y así de este modo facilitar su uso a la vez que canalizar la intervención de los mismos, sobre todo en situaciones complejas. También en relación con el vértice personal, es necesario tener una conceptualización de la persona suficientemente definida. Esta debe incluir tanto las preferencias que demuestra hacia las distintas ocupaciones y profesiones, como la percepción que realiza de sus competencias. Para ello, cada una de las acciones orientadas a tales efectos deberá hacerse con el interesado, ya que se tratan aspectos personales, rastreo de intereses, percepción de sus competencias, metas, personalidad, nivel de formación, etc. La información acerca del vértice personal se va construyendo con el interesado, fomentando no una evaluación rígida para dirigir a la persona, sino una situación de retroalimentación en la que la última palabra sobre los análisis realizados y su significado la tenga la propia persona. La inserción sociolaboral debe considerarse como un proceso educativo que ayuda a las personas
a que conozcan las oportunidades que existen. Es decir, tengan información sobre distintas profesiones, la formación exigida y el mundo del trabajo en general, que se conozcan a sí mismos, identificando las propias necesidades, aspiraciones y aptitudes, valorando su importancia y descubriendo destrezas propias y su valor profesional. Aprendan a tomar decisiones considerando distintas alternativas, basadas en un buen conocimiento de sus implicaciones, para así poder optar de manera realista y consistente. Solucionen la inserción aprendiendo a responsabilizarse de las decisiones adoptadas por cada cual, convirtiéndose en actores responsables en el mundo del trabajo y preparándose para hacer frente a situaciones desfavorables en el mercado del trabajo. Ahora bien, vamos a ver el diagnóstico para el acceso a un puesto de trabajo. El diagnóstico de la inserción sociolaboral tiene como meta principal delimitar las variables relacionadas con las posibilidades de acceder a un puesto de trabajo para, a partir de aquí, establecer las carencias o necesidades que puedan trabajarse en una o más personas con la intención de promocionar, ajustar y optimizar sus procesos de inserción. El modelo heurístico siguiente, o sea, de Donoso en el año 2000, incluye las variables que han sido ampliamente tratados por la literatura y que han demostrado ser parte del proceso de inserción. El modelo presentado planea sobre las posibilidades de intervención de cada una de ellas. En su conjunto, estas variables se enmarcan bajo la política económica y laboral. Por decir, la infraestructura personal, las determinantes personales, que en conjunto llegan a ser lo que son las destrezas y recursos de inserción y el proceso de inserción. El profesional debe conocer a fondo este tema, ya que es imprescindible para que la ayuda y la planificación de la inserción sea efectiva. De igual modo, debe conocer tanto el mercado de trabajo como los índices de paro y de contratación.
el flujo de la oferta y la demanda, los programas de protección al paro, las medidas de fomento de la ocupación, los sectores de labores en expansión, etcétera. El bloque de infraestructura personal incluye variables como el género, la clase social y edad. Todas ellas afectarán indudablemente a la inserción en una medida u otra. Son variables que vienen dadas y por lo tanto las posibilidades de intervención sobre ellas son mínimas. Sin embargo, hay que tenerlas o es necesario tenerlas presentes porque esas actúan como mediadoras de los problemas o de los procesos de inserción. En el bloque de determinantes personales se incluyen aquellas variables que hacen referencia a las actitudes, a las adquisiciones, capacidades, habilidades y características propias de las personas. Existe una relación de estas variables con la inserción, aunque su incidencia no esté claramente determinada. Y las variables que puede tener es la capacidad de aprendizaje, permite constatar si el futuro trabajador superará las pruebas de selección, el tiempo de pruebas en el futuro puesto de trabajo o el éxito en los cursos de formación ocupacional, tanto en los aspectos técnicos, teóricos como prácticos. Y luego también el pensamiento autorreferente, que viene siendo la autoestima, la autoeficacia y expectativas de control. Que ese sí es un mecanismo sociológico o psicológico más bien, que por lo cual los sujetos establecen creencias acerca de sí mismos y del ambiente. Este mecanismo actúa a modo de pautas interpretativas por el que se justifican de una manera determinada los sucesos ocurridos y se aventuran hipótesis sobre los acontecimientos futuros. Y luego también están las metas laborales, que es una percepción subjetiva de lo que representa el trabajo para la propia persona y en relación con la sociedad. Estas metas pueden dividirse en expresivas e instrumentales. Las expresivas se refieren a la valoración del trabajo por sí mismo, en cuanto a fuente de realización personal y de satisfacción.
y la instrumentación o las instrumentales estarían orientadas hacia el exterior o hacia las consecuencias que tiene el hecho de tener empleo, o sea, sueldo, buenas relaciones interpersonales, seguridad, condiciones físicas u horarias. Las atribuciones, en las atribuciones es el grado de control que la persona cree que puede ejercer con relación a las causas de conducta y la estabilidad o inestabilidad de dichas conductas. También la imagen que se tiene de la profesión, que aquí viene siendo el contacto con los grupos de referencia, ya sea familia, padres, etcétera, y con los otros medios de incidencia social, que hace referencia que una persona elabore una imagen de las funciones que realiza, las tareas y las obligaciones. Y luego las habilidades, que las habilidades son individuales, son personales y contemplan la interacción fluida y el control de las relaciones. Y las características de la personalidad, que viene siendo la perseverancia, la ansiedad, el autocontrol, la estabilidad emocional. Y están determinadas con características que están vinculadas a lo que llamamos una personalidad eficiente. Es decir, con amplias facilidades de éxito en el mundo laboral. Los recursos y las destrezas de inserción son aquellas habilidades y estrategias que una persona utiliza ante la búsqueda de trabajo, además de otros recursos sociales que le brindan como apoyo durante ese proceso. Aquí entra lo que es la realización del currículum. Por eso es muy importante que todo lo que ustedes hagan en sus trabajos, su experiencia laboral, lo que ustedes conocen, sus habilidades, lo pongan en esos currículums, los aprendizajes, los cursos que han tomado y también pedir las cartas de presentación, que también es muy importante, la realización de una entrevista, la realización de pruebas psicotécnicas y lo más importante, las referencias que nos den amigos, conocidos, familiares, etc. Por último, el proceso de inserción representa para nosotros el momento puntual de búsqueda de trabajo, que lleva emparejado unas conductas, unas expectativas y unas reacciones propias. Que esto puede ser entendido como una exploración amplia que realiza el sujeto sobre su trayectoria, su propia realidad y el mercado laboral. Y las flechas del esquema nos indican las relaciones
que se dan entre los 4 bloques, que es la infraestructura personal, que va a afectar a los determinantes personales, ya que estos se desarrollan en un ambiente determinado y en medio de un grupo de referencia. También van a afectar a los recursos y al proceso. Al mismo tiempo, las actitudes, características, habilidades y capacidades de los sujetos tendrán una influencia recíproca con los recursos y el proceso de inserción que lleven a cabo. ¿Cuál es el análisis de necesidades de inserción a través de la entrevista? Vamos a ver unos casos de unos orientadores como son Quino y Roque, que son objetivos de los casos, que hay que utilizar la entrevista como base de recogida de información. Estos son muy importantes, muchachos. Analizar qué clase de variables, áreas se están explorando con las preguntas de la entrevista. Interpretar respuestas del sujeto de acuerdo al esquema de inserción sociolaboral adoptado. Distinguir objetivos de las preguntas de las interpretaciones diagnósticas de las respuestas. Analizar necesidades de inserción. Formular propuestas de acción en función de las necesidades encontradas. Y luego hay que tener los contenidos de los casos. Por decir, el área personal es la salud, la ansiedad, la visión de cómo le puede estar afectando personalmente la inserción laboral que ha de realizar de inmediato. Las atribuciones, por decir, la percepción personal. En el área personal, pues vienen siendo los intereses profesionales, factores que influenciaron en las elecciones, las expectativas profesionales, las actitudes hacia el trabajo y el rol laboral, la madurez vocacional, el proceso de exploración, donde está la planificación de la búsqueda de trabajo, que ahí vienen siendo las destrezas para la inserción. El área familiar. El área familiar, pues es la adaptación familiar. Y en el área social, pues la adaptación social. Y luego ya se ve la justificación de los casos, que la entrevista es una herramienta de las más utilizadas en el campo de orientación educativa y profesional. O sea, los objetivos que pueden tener son muy amplios y dependerá si se adopta un formato de recogida de información, de asesoramiento, de devolución de información. Y la entrevista se utiliza como una única técnica de recogida de información.